Capítulo 45. Para mantener sin remover lo que fue nutrido con cuidado. ¡Ag! Maldita sea. En fila delante de Mía y sus amigos estaban los miembros de los Cuervos Blancos, aunque era probable que el único para el que la cuerda era necesaria fuera Jem, que seguía mirándolos con odioso desafío. Mía lo miró en silencio durante algún tiempo antes de volverse hacia Abel. Abel, y Sion también. Tengo una petición. ¿Podrías perdonar la vida de estas personas? Abel no se sorprendió al escuchar su petición. En todo caso, casi se lo esperaba. Tenía el presentimiento de que eso es lo que pediría. Los Cuervos Blancos habían conspirado para derrocar toda una monarquía. A diferencia del resto de los Cuervos de Viento, que limitaban sus actividades a reunir inteligencia, estos radicales habían montado un ataque directo. Sentenciarlos a muerte sería un acto de misericordia. Si no fueran actores extranjeros, toda su familia y parientes podrían ser asesinados como castigo. A pesar de esto, Mía suplicó por sus vidas. Bajo circunstancias normales, no había manera de que pudiera concederle su petición. Debería ser imposible, y aún así, no pudo evitar reflexionar. Si fue la princesa de Tearmon la que lo pidió, ¿podría padre escucharla? Era consciente de que el rey de Remno tenía debilidad por las chicas que le pedían cosas. En cuanto a los agentes de inteligencia, pero la mejor concesión que puedo sacarle será el destierro inmediato del reino. De hecho, el mayor problema son los locales que se involucraron en las actividades revolucionarias. Los que se vieron envueltos en la fiebre pueden salir con un buen azote, pero no hay manera de que Lindsay y Lambert salgan de esto en una sola pieza. Miró a Mía, preguntándose qué pensaba de las circunstancias de los hermanos. No estaba seguro de lo que se podía hacer, pero tampoco se sentía particularmente preocupado. Mía, él sabía, sin duda ya había considerado tales cuestiones. Sion era de la misma opinión. Habiendo sido recientemente sermoneado por Mía, él vio esto como una extensión de sus ideales. Ella estaba tratando de dar a estas personas una oportunidad de enmendar, de redimirse. Sus acciones hasta ahora, de hecho, fueron una clara prueba de esta intención. Si las acciones de los Cuervos Blancos hubieran conducido a un sangriento tumulto que se cobró la vida de innumerables víctimas, sería imposible salvar la vida de ninguna de estas personas. Además, las tensiones habrían estallado entre Remno y Sun Clan, y la guerra sería inevitable. Una vez que llegara a ese punto, no habría vuelta atrás. Pero no fue así. Solo se hizo un daño limitado, y las consecuencias deberían ser mínimas. Como mínimo, no debería ser tan malo como para empujar a Remno a declarar la guerra a un oponente del tamaño de Sun Clan. Dependería de cómo fueran las negociaciones, pero probablemente se las arreglaron, aunque apenas, para evitar que la olla hirviera. La petición de Mía podría ser el último curso de esta larga y angustiosa comida, la culminación de todos sus esfuerzos. No tengo otra opción. No hay nada que pueda hacer. Estas son palabras que solo corresponden a los labios de aquellos que han hecho todo lo posible por lograr un cambio. Mía hizo esos intentos. Hizo todo lo posible. Entonces, depende de mí utilizar todos los recursos a mi alcance para ver que sus palabras se conviertan en acciones. Como compañero beneficiario de su misericordia redentora, era lo menos que podía hacer, pero para lograrlo tendría que hacer malabares con un montón de intereses muy frágiles. Asumiendo que Remno se conformara con la pena más indulgente de destierro, a Sun Clan le resultaría difícil matarlos por miedo a la óptica, apestaría a encubrimiento. Si el príncipe Abel se encarga de la persuasión en Remno, la pregunta es cómo debo tratar con los Cuervos de Viento a su regreso. Ja, acabo de oírte decir que no vas a ejecutarnos. ¿Estoy perdiendo la cabeza o todos ustedes están perdiendo la suya? ¿O qué? ¿Planeas torturarnos o algo así? Jem soltó una carcajada. Adelante. Haz lo peor que puedas. No me sacarás ni una palabra. Sion frunció el ceño. Algo en la voz chillona y desdeñosa del hombre le rayaba los nervios. Tortura, Veo que la princesa cree que aún nos oculta algo. Solo Dion estaba pensando en una dirección completamente diferente. Habiendo sido informado sobre ciertos temas antes de venir aquí, tenía una visión única de la situación. Algo acerca de los Cuervos de Viento no le gustaba, específicamente,
su transformación en cuervos blancos. Lo que una vez fue una agencia pasiva se había transformado en una considerablemente más agresiva, y el hombre detrás de esta metamorfosis estaba justo delante de él. Este tipo Yem. Definitivamente hay algo sospechoso en él. No parecía temer a la tortura. De hecho, los había desafiado a hacer lo peor. No sería una postura muy sorprendente si se tratara de alguien que hubiera jurado lealtad a su nación. Los espías, en particular, debían tener una firme brújula de lealtad en sus corazones. Lo que Dion escuchó en la voz de Yem, sin embargo, no fue mera lealtad. Era algo más. Si tuviera que ponerlo en palabras, sería fanatismo. El tipo de pasión loca que solo los verdaderos creyentes de una causa mayor pueden reunir. Miró a Mia, formando su propia hipótesis. ¿Por qué estaba pidiendo que estos hombres se salvaran? Tenía que ser porque había olido la toxina bajo la podredumbre. Los cuervos de viento se habían vuelto locos, pero no lo habían hecho solos. Había una intención detrás de su corrupción, una mano en las sombras que los empujaba. Esa chica puede ser extrañamente aguda a veces. Aún así, él mismo lo dijo, este tipo va a ser un hueso duro de roer. Me pregunto qué se está gestando en su cabeza. Oh, tal vez el gran giro es que no hay nada que se esté gestando allí. Dion tenía razón. Sobre la última parte, al menos. Y todos ustedes deberían haberlo visto venir. Mia tuvo un deseo, lo cumplió, y eso fue lo más lejos que llegó. No había pensado en cómo se suponía que iba a suceder realmente. Por no mencionar, que incluso dicho deseo fue el resultado de su dedicación inquebrantable a su política de Mia primero. Es cierto. Mientras que Abel y Sion creían más allá de toda duda que Mia era la benevolencia encarnada, estaban totalmente equivocados. Obviamente no fue la compasión lo que la llevó a pedir que los culpables se salvaran. Mia no era una santa, y tampoco tenía un gran corazón. En todo caso, era pequeño y tenía una vergonzosa tendencia a graznar. Como cualquier otra persona, se enfadaba cuando la agraviaban, y ahora mismo, miraba a un montón de gente que la había agraviado mucho. Estos eran los mismos hombres cuyas acciones la habían enviado a la guillotina la primera vez. Lo último que quería era ayudarles. A diferencia de Dion, sin embargo, no sospechaba que le ocultaran información. Entonces, ¿por qué, probablemente se preguntan, hizo ella esa petición? Bueno, porque había una preocupación particular que la seguía royendo, y dicha preocupación resultó ser. ¿Y si les pasa lo mismo? Quiero decir, tengo una segunda oportunidad en la vida. ¿Es posible que ellos también tengan una segunda oportunidad? Habiendo saltado ella misma a través del tiempo, no podía negar que había una posibilidad de que otras personas también lo hicieran. Si es así, entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que eso suceda? No estaba claro, y como no lo sabía con certeza, tendría que hacer suposiciones basadas en sus propias experiencias. Por ejemplo, ser asesinado el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar podría resultar en el mismo suceso. O tal vez tenía algo que ver con la muerte en la guillotina, o incluso morir con arrepentimiento. Si las personas involucradas en esta conspiración son ejecutadas, ¿podría pasarles a ellos también? Pensando en el futuro, si matando a estos hombres de la misma manera que ella les diera una segunda oportunidad en la vida, ¿qué pasaría? Todo lo que ella había hecho podría ser en vano. Todo el trabajo duro que había puesto para cambiar el curso de la historia podría muy bien ser revocado. No puede ser. No voy a volver a la guillotina. Me niego. Era un sentimiento que la acompañaba desde su salto de época, tan vivo ahora como entonces. Sin embargo, era consciente de que algo más había florecido en su interior, algo más fuerte, que le apasionaba aún más. Esa no es la única razón, sin embargo. No quiero volver, porque me gusta estar aquí. Esta línea de tiempo. Ahora. Ella miró a su alrededor. A la gente. En la escena. Trató de asimilarlo todo. Fue un poco abrumador. Estaba su antiguo enemigo, Sion. Estaba su asistente, Keith Wood. Incluso estaba el hombre que le había cortado la cabeza personalmente, Dion. A su lado, Abel,
que había sido poco más que un extraño. Tioune, cuya ayuda le había permitido llegar tan lejos. Chloe Fine. Mientras que antes no tenía a nadie a su lado más que a Annie Ludwig, ahora estaba rodeada por todo un círculo de amigos. Era como si hubiera entrado en un mundo alternativo, uno que la cogía con los brazos abiertos. Le gustaba estar aquí. Le gustaba mucho más de lo que creía posible. Y eso le dio una pausa. Se dio cuenta de que, en el fondo, esperaba que incluso Sion y Tioune siguieran a su lado, y no estaba segura de cómo se sentía al respecto. No te hagas una idea equivocada, ¿vale? No es que me estéis empezando a gustar ni nada. Solo para que quede claro. Cada vez que Mia no se sentía cómoda con sus propias emociones, recurría a su mecanismo de afrontamiento probado y verdadero, un estallido de Tsundere en su propia cabeza. Además, hay que mencionar que Dion era la única persona para la que su opinión no había cambiado. Prefiero no acercarme a él más de lo necesario, para ser honesta. Había una plataforma a la que Mia se apegó, y era el antidionismo. Abel, sé que esto te causará muchos problemas, pero... dijo ella, alejándose con indecisión. Abel le mostró una sonrisa cansada y sacudió la cabeza. Seguro que sí. Pero está bien. Sin ti, esta crisis nunca se habría resuelto tan pacíficamente. Tú hiciste tu parte. Ahora, déjame hacer la mía. Encontraré la manera de convencer a mi padre. Pero... Sion le dio a Mia una mirada inquisitiva. Si se les perdona la vida, ¿qué planeas hacer con ellos? Era una muy buena pregunta, una para la que Mia no tenía respuesta. Le dio a Sion una mirada despistada y parpadeó unas cuantas veces. ¿Qué voy a hacer con ellos? Honestamente, a ella no le importaba realmente mientras estuvieran vivos. Encerrarlos en Remno y probablemente los maten. Asesinados o algo así. Encarcelarlos en Sunkland y Remno probablemente hará un escándalo. Supongo que puedo llevármelos conmigo a Termon, pero... Eso fue cuando Jem se rió. Oh, hombre, ¿en serio van a dejarnos vivir? Seguro que sois un puñado de santos normales, ¿no? Mia frunció el ceño. Su sonrisa casi la hizo querer patearlo de nuevo. Este tipo está empezando a meterse bajo mi piel. A diferencia de Sion, su molestia resultó en un destello de inspiración. Se le ocurrió un plan brillantemente retorcido. Iba a obtener una venganza, y sabía exactamente cómo lo haría. Sí, así es. De hecho, somos tan santos que vamos a dejarte al cuidado de la propia Santa Señora. Puedes pasar 3 años enteros siendo sermoneado por la misma señorita Refine todos los días. ¿No suena maravilloso? La idea fue bien recibida por Sion y Abel y ambos le hicieron un guiño. Hablando objetivamente, era en realidad una propuesta decente. Belluga fue en realidad el lugar menos polémico para poner a estas personas. Dion murmuró algo acerca de dejarlos ir demasiado fácil, pero incluso él habló con más humor que hostilidad. Los cuervos blancos miraron a Mia con una mirada desconcertada como si acabara de hacer una broma, particularmente densa. Solo había una persona cuya reacción difería. Vete a la mierda. No te atreverías. Solo Jem gritó en protesta, con los ojos bien abiertos y los dientes desnudos. Su cara parecía un poco más pálida que antes. Su otrora desconcertante confianza había desaparecido, reemplazada por un pánico que crecía rápidamente. Mia reflejaba la sonrisa desdeñosa que le había devuelto. Vaya, qué extraño. ¿Quién era el que decía que la tortura no iba a funcionar? ¿Y quién era el que decía que puedo seguir adelante y hacerlo peor? No eras tú. Te lo mereces. A pesar de la risa triunfante de Mia, ella entendió completamente las verdaderas implicaciones de su propuesta. Nunca en sus sueños más salvajes imaginó que esta decisión suya haría brillar el primer rayo de luz en el oscuro armario de la historia y comenzaría a exponer los esqueletos que yacían ocultos en sus sombras. Y así, la serie de perturbaciones que sacudieron a Remno comenzó a dirigirse hacia su resolución. La nube de incertidumbre que se cernía sobre el destino de Lambert y Linsa se despejó también, ya que los dos hermanos, junto con todos los miembros centrales del ejército revolucionario, recibieron clemencia. El mérito de esto perteneció a Ludwig que,
Habiendo pasado por su proceso habitual de deducir las intenciones de Mia y habiendo llegado a la conclusión correcta, se dirigió ansiosamente a la capital real para pedir su perdón. Había argumentado que culpar a la propia gente de Remno, en cierto modo, daría a Sun Clan una luz más comprensiva. En cambio, centrar toda la culpa en Sun Clan les permitiría obtener más concesiones durante la negociación. Su lógica había demostrado ser persuasiva, y el rey de Remno había seguido su consejo. Así concluyó el incidente, permitiendo a la brigada Mia regresar a casa. Al llegar a la academia, Mia se enfrentaría a la desesperación de los exámenes parciales, pero esa triste historia tendrá que ser contada en otro momento.